que pase un año, yo reapareceré para otra vez zarpar, para otra vez zarpar por otro medio año. Antes que pase un año. La quinta edición de Razones Ciudadanas estará dedicada a la blogosfera alternativa, esa diversidad de bloggers que tienen colocados sus espacios en la red sin estar dependiendo de instituciones oficiales. Tenemos aquí con nosotros a Luis Felipe Rojas, autor del blog Cruzar las Alambradas, Claudia Cadero, responsable de poner en la red su blog muy conocido Octavo Cerco, Orlando Luis Pardo. ¿Cómo se llama tu blog? Lunes de Post-Revolución. Tenemos acá a Giovanni Sánchez del blog Generación Y. Y el moderador de este programa también hace un blog que se llama Desde Aquí. Para comenzar este espacio, me gustaría hacer una sintética breve alusión histórica a cómo surgió este tema de la blogosfera alternativa. Sí, bueno, yo abrí mi blog en abril del año 2007, ¿no? Y en ese momento, aunque ya las referencias a un blog, a una bitácora digital habían llegado a Cuba, todavía en ese terreno pues había muy pocas personas valiéndose de la herramienta de los blogs. Recuerdo que me inspiré mucho en un blog anónimo que todavía existe, que se llama Mi Isla al Mediodía. Leía también muchísimos otros blogs o espacios digitales de cubanos radicados fuera del país, y eso me inspiró porque me di cuenta que el blog era la herramienta justa que yo necesitaba, una herramienta donde no hubiera un director de redacción, un editorialista que te dictara qué temas tocar y cuáles no. Y bueno, pues así colgué mi primera crónica, mi pequeña viñeta de la realidad en el 9 de abril del 2007, y a partir de ahí como que se abrió un camino que no solamente transité yo los primeros pasos, sino que también pues ha permitido a muchísimos cubanos de dentro del país tocar los acordes del blog como una especie de altavoz cívico, ¿no? Yo soy el pastor Mario Félix Leonard Barroso y también tengo un blog que se llama Cubano Confesante, que inspirado en las iglesias confesantes de Alemania nazi, también en Cuba proclama la voluntad de Dios para esta nación que tanto lo necesita. Y mi esposa colabora en el blog. Mi blog se dedica, en este caso, inspirado en esas iglesias confesantes, inspirado en la Biblia, a dar una visión profética y a levantar la voz a nombre de todos los que sufren en Cuba, que son muchos en este momento. Mi nombre es Wilfredo Ballín, administro el blog de la Asociación Jurídica Cubana, donde un grupo de abogados publicamos temas jurídicos de interés general. Hola, soy Lía Villares, mi blog se llama Hechizamiento, más conocido como Abanemia. Abanemia, de Habana y anemia, falta de glóbulos rojos en la sangre, pero bueno, la sangre entonces sería el estado anímico de los jóvenes cubanos y sobre todo habaneros, por eso de La Habana. Mi blog siempre fue un blog personal, la gente dice que era un poco loco, estaba desorganizado y... Ahora, una de las, digamos, de los argumentos que se manejan mucho para desvirtuar el trabajo de la blogosfera alternativa es el siguiente: en Cuba la gente no tiene internet. ¿Qué sentido tiene elegir internet para comunicarse? Claudio, ¿tú pudieras ahondar en ese punto? Sí, es cierto que los cubanos no tienen derecho a tener cuentas privadas de internet. Las formas más comunes son, bueno, por supuesto en los hoteles, pero es muy caro. Entre 6 y 8 se usa la hora de conexión inalámbrica. Eso llevado a monedas nacionales casi el tercio de un salario. Exactamente, exactamente. También están las cuentas de Infomet, es decir, de acceso a una intranet nacional que fue creada por el gobierno, donde acceden médicos, artistas que pertenezcan a la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, y esas cuentas a su vez también se utilizan un poco para acceder a la red de redes y para tener acceso al correo internacional, que da una posibilidad infinita. Los extranjeros residentes permanentes en la isla tienen derecho a tener cuentas de internet, y ellos son también una ventana a los cubanos que a través de ellos pues se conectan. Y bueno, está la posibilidad de algunas sedes diplomáticas que están dando la oportunidad que las personas puedan acceder
a internet desde unos locales que ellos han preparado con este fin. Y en rebolico.com, finalmente, que es una página web donde existe una compra-venta de todo tipo de productos. En Rebolico hay muchas cuentas de internet que se venden, cuyo origen es dudoso, pero bueno, ahí están. Ahora, ¿por qué internet? Es decir, me gustaría que alguno de ustedes me dijera, ¿por qué eligen internet con tantas dificultades que hay para conectarse? ¿Por qué internet? Pero es que internet no fue la elección, internet es el único camino. En un país donde hay un monopolio estatal sobre la información, donde una persona con un criterio contestatario o crítico, sabemos de antemano que nunca nos darán un minuto en la televisión nacional, un pequeño fragmento en la prensa para escribir nuestras opiniones, nunca nos van a permitir hablar en un parlamento. Entonces, ¿qué nos queda? Fuimos empujados a internet, no fue una decisión. Si por mí fuera, pues yo preferiría, claro está, hablar en los medios nacionales, contar lo que pienso en la prensa del país y no en el éter o en el mundo virtual o en el ciberespacio. Luis Felipe, si es difícil para las personas que viven en la capital el acceso a internet, tanto para emitir como para enterarse de lo que pasa en la red, ¿cómo funciona eso allá? Bueno, yo vivo en San Germán, a 34 kilómetros de la ciudad de Holguín y a muchos kilómetros de Santiago de Cuba, donde está el único cibercafé que hay entre 7 u 8 provincias. El único cibercafé que hay está en Santiago de Cuba, está en uno de los hoteles principales de allí, el Hotel Santiago, muy controlado. De modo que cuando yo salgo de mi casa, ya, si quieren, pueden saber a lo que voy, porque voy directo al hotel. No he usado otras vías, pero para mí es muy difícil, por ejemplo, porque hay un estigma, es decir, eres blogger, eres disidente, y se reduce el número de personas que te pueden ayudar en algún momento. Yo siento que yo he tenido que hacer el doble de esfuerzo para conectarme, para poder publicar mis posts y los mensajes y, no sé, mis agonías, mis alegrías. Referente a lo que tú decías sobre la elección de internet, yo tengo dos razones muy poderosas. Una es, yo hice una revista literaria que se llamaba Bifronte, se llama Bifronte, está ahí todavía, pero hicimos cerca de 2.000 o 3.000 ejemplares entre las dos ediciones, y eso quedó a nivel de rumor. Rápidamente me ocuparon todos los equipos. Esa es una. Yo quería que lo que yo estuviera diciendo lo viera la mayor cantidad de personas, y con internet lo he logrado. La segunda es que yo soy un poeta. Mis libros no pasaban en Cuba de 300 ejemplares. Cuando yo publico un post son cientos de personas en un solo día que me leen. Yo jamás hubiera soñado tener 90.000 o 100.000 lectores de una sola de mis páginas, y con el blog lo he tenido. Orlando Luis, tú eres un creador que tiene una diversidad interesante de vertientes. Te expresas en tus textos y también en tus fotos. Tú tienes un blog doble, tienes dos blogs. ¿Cómo funciona eso en el caso tuyo? Sí, he tenido muchos blogs que he abandonado, igual que la literatura, que he tratado de abandonarla varias veces, pero ya no me abandonan. Y uno de esos blogs se llama Boring Honey Topics, en el portal Voces Cubanas, que es de fotografía, donde tengo el placer de cumplir peticiones. Las personas de cualquier parte del mundo y de Cuba también, llegado el caso, me escriben pidiendo una esquina de la ciudad donde se conocieron a alguien, donde se casaron, donde nacieron, la casa natal. Y bueno, ese es el público que vaya a ese blog muchas veces a recuperar esa visión. Por supuesto, hay gente que se han ido de Cuba muy recientemente y que simplemente son más interactivos, ¿no? Colaboran con nosotros, nos envían propuestas, nos ayudan a postear incluso, ¿no? Y el otro blog es el blog Lunes de Postrevolución, que lo hago en el dominio público Blogspot, que también está, bueno, linkeado en el portal Voces Cubanas, donde, bueno, ahí simplemente va a parar el delirio. Esa es como la papelera de reciclaje, ¿no? Ahí va sueños, movimientos oníricos, movimientos onanistas, movimientos disidentes, movimientos prooficiales. Yo creo que ese blog es como la gran marca de la esquizofrenia que me interesa a mí como escritor. O sea, lo que decía Michel Foucault, escribo para perder el rostro, no para construir un discurso, una gran discursiva paranoica, sino para ser cada vez como quien sale, ¿no? Por diferentes salidas, y eres cada vez un autor diferente. Eso me ha traído diferentes tipos de problemas, por supuesto. Que yo tengo noticias, ustedes me podrán rectificar. ¿No se han dado cursos en los cibercafés, en las instituciones oficiales, de cómo se hace un blog, cómo uno entra a las tripas de internet, ¿no? Y me gustaría que Giovanni, que tiene esta experiencia,
nos contara cómo fue que surgió el aprendizaje. Sí, bueno, en primer lugar debo decir que lo novedoso de esta herramienta nos tomó a todos por sorpresa, en el sentido de que prácticamente no había un conocimiento previo de informática, de un conocimiento tecnológico para asumir todas las potencialidades de un blog, ¿no? Yo por lo menos fui dando tropezones, tumbos, hubo días que perdí todo lo que había subido a internet, otras veces que mi blog desapareció por hackeo, y sobre la marcha pues tuve que ir aprendiendo y enseñando. ¿Por qué? Bueno, pues porque ser pionera en cualquier lead, incluso en estas leads de la blogósfera, le trae a uno parte de la culpa y de la gloria por el fenómeno, ¿no? Entonces muchas personas se me acercaban y me preguntaban cómo subir una foto a internet, cómo subir un audio, cómo reparar algo que ya estaba publicado, cómo lidiar con los comentaristas, los trolls y otras criaturas del ciberespacio. Y bueno, pues ahí fue formándose un corpus teórico, técnico. Es como una especie de virus. Yo estornudo, ayudo a estornudar a otros y ellos van estornudando y contagiando a otros con el virus de la libre expresión. Yo creo que hay mucho de analfabetosis en esa idea de entrenamiento para ciberguerra, ¿no? Y mucho de mala intención y de perversión, ¿no? Como discurso oficial. Porque eso es como decir, usted es un gran usuario de Microsoft Word, usted fue entrenado probablemente por los tigres, por los halcones cibernéticos del Estado. No tiene sentido. La mayoría de los programas que usan todos los bloggers nacionales e internacionales son programas de usuario. Usted no es más que un usuario avanzado, ¿no? Que puede modificar o no, personalizar o no la plantilla, como quien arregla el Word y sube o no, o pone unas opciones y simplemente, o sea, ni siquiera están en condiciones los bloggers cubanos de emitir un ataque o como si han recibido o de tener una estrategia un poco más agresiva, ¿no? De ubicarse en internet. O sea, los bloggers cubanos en muchos sentidos son personas que están a la intemperie y que no son personas técnicamente muy habilidosas para llevar un frente de batalla tecnológica. Yo creo que es un frente de batalla de libertad de expresión, de conceptual, de sus propias ideas expresadas. Si fuera Microsoft Word, que ya lo hace, ya que permite publicar en internet, se usaría el Microsoft Word. No hay ningún misterio atrás de publicar en un blog. Mi nombre es Giovanni Jiménez, soy un médico cubano. Mi blog se llama Ciudadano Cero. Me propongo divulgar la verdad sobre mi caso, que se me ha atropellado de muchas maneras. Dar una noción de la situación del trabajador de salud pública promedio aquí en Cuba. Soy Dimas Castellano, tengo un blog que se llama El Blog de Dimas, en el cual trato problemas diversos de la sociedad cubana con la óptica del análisis sociológico basado y fundamentado en la historia de Cuba. Hola, soy Rebeca Monzó. Tengo un blog que se llama Por el Ojo de la Aguja y estoy muy contenta de haberlo abierto. Le puse ese título precisamente por los trabajos que yo realizo de parche y estoy escribiendo sobre problemas de la sociedad, costumbres, política, hechos cotidianos. Es un blog más bien costumbrista. A mí me gustaría que Luis Felipe nos hablara sobre Twitter. A mí Twitter me ha dado una tranquilidad enorme. Lo tengo desde mi teléfono. Pero un teléfono especial que está conectado a internet, ¿cómo es la cosa? No, un teléfono común y corriente que tengo un número determinado de teléfono a donde yo envío mensajes de auxilio, de felicidad o de alerta de cualquier tipo. Me ha servido para dos cosas. Una, o para que me dejen tranquilo, y en otras ocasiones me ha servido para que me detengan, sin saberlo. He sido una víctima de eso en ese sentido. Pero me ha dado la satisfacción de, por ejemplo, de ser el auxiliador, como lo han sido otros conmigo. Yo recuerdo el 31 de octubre, cuando estaban dándole una horrible golpiza a más de 30 activistas, creo casi 50 activistas en Banes, fueron a acompañar a la madre de Orlando Zapata Tamayo en una marcha. Y había una persona, varias personas confiables que teníamos preparadas ya, me enviaban mensajes. Esos mensajes yo los retuiteaba. Inmediatamente el mundo entero se enteró de lo que estaba pasando. Y así otros tuiteros se me unieron a esta acción, de modo que, como a la hora cuando a mí me detuvieron, siguió el flujo de información. En el reciente sexto congreso del partido se ha hecho un ataque muy fuerte contra el tema del paternalismo. Es decir, están renunciando al paternalismo, pero solo en el aspecto económico para no seguir manteniendo al hijo. Sin embargo, todavía no le dan ni la llave de la casa ni permiso para hablar. No, eso del paternalismo, a mí me parece que si renuncias al paternalismo, renuncias a un modus scribendi, renuncias a una manera de hacer periodismo y de hacer bloggers oficiales en Cuba. No puedes renunciar al paternalismo.
lo ves hasta en las reacciones viscerales que tienen los llamados, los bloggers oficiales, los bloggers que han sido, que parte de su jornada laboral consiste en mantener un blog de contracandela, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, que tienen una computadora, que tienen un teléfono móvil que no es de ellos personalmente, sino pagado por una cantidad de CUC mensuales para hacer esa misma función de tuitear, que es muy caro, por cierto. Y te das cuenta, de repente ocurren pequeños eventos, o sea, una invitación de alguna sede diplomática a uno de estos bloggers, una invitación con una llamada telefónica de una radioemisora extranjera a alguno de estos bloggers para entrevistarlo, enseguida emerge el bebé. Entonces que viene la reacción visceral, un poco yo le llamo infantilismo, ¿no? De no, yo no hablo con esta emisora, o no, yo no hablo con este medio de prensa, o no, detrás de eso me van a manipular. O sea, es como un eterno miedo, que realmente es miedo a sí mismo y miedo a la reacción que papá Estado, el que te ha dado todas las condiciones para bloguear, te está controlando. Yo creo que los bloggers independientes tienen eso. O sea, Giovanni Sánchez representa como una gran burbuja de solidaridad, de simpatía personal en mi caso, pero no representa más nada. O sea, ideológicamente, materialmente, o sea, hay una serie de cosas donde yo soy responsable de mi blog. Estar en el portal Voces Cubanas, en tanto uno no haga alusiones a las cosas deleznables, ¿no? Como es la violencia entre personas, la violencia por razones de género, de raza y una serie de cosas deleznables, como que cada cual tiene su propio espacio de delirio. Algunos son muy racionales, hay bloggers que son verdaderamente ensayistas, otros son sencillamente soñadores, o sea, cada cual en su propia cuerda. Yo quería aclarar esto de por qué insistir en autodenominarnos blogófera alternativa. Nos podemos llamar de muchas maneras, es más, ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en qué nombre vamos a tener, ¿no? Pero yo creo que hay una clara diferencia, yo establezco la diferencia entre la blogófera alternativa y una blogófera más institucional, más apegada a la oficialidad, en el uso de la infraestructura. Cuando se es un blogger que tiene que buscarse en internet a cuenta y riesgo, que tiene que pagar los altos precios de una conexión a la web en un hotel, que tiene que utilizar una cuenta pirata comprada en el mercado negro, que tiene que apelar a una embajada para poder revisar y actualizar su página web, bueno, pues usted es un blogger alternativo, porque a usted nadie le ha dado una infraestructura privilegiada para opinar. Cuando usted es un forajido de la web, cuando usted es un cimarrón que ha escapado al mundo virtual, poco le importa ya que lo castigue. Y a mí me gusta hacer la salvedad, es decir, entre blogófera alternativa y blogófera oficial, y yo hago una segunda salvedad, que es entre la blogófera oficial, o la llamada blogófera oficial, y los blogs de la seguridad del Estado. No es lo mismo un periodista que, aunque trabaja en un periódico oficial, lleva un blog desde donde hace de alguna manera lo que puede, a pesar de estar de manos atadas, porque se ha dado el caso de que se han visto artículos atrevidísimos en lo que es la blogósfera oficial, y sin embargo hay otro grupo de personas que obviamente no son periodistas, son agentes de la seguridad del Estado, que hacen en la red lo mismo que hacen en la calle los oficiales de la seguridad del Estado, y es llevar a cabo un mitin de repudio permanente en contra de aquellos bloggers que son independientes. El último artículo, penúltimo artículo que publica Elaine Díaz en su blog La Polémica Digital, que se llama Blogger y punto, de alguna manera retoma esa idea, o sea, la idea de los adjetivos o sustantivos estigmatizadores alrededor de un fenómeno que pudiera ser blogger sin necesidad de estarlo marcando o tirando, tratando de reproducir la misma norma despótica de la realidad, tratar de reproducirla en el espacio virtual. O sea, ni siquiera vamos a tener ese ladrillo quitado para respirar y vernos las caras juntos en el espacio virtual. Y de todas formas quisiera decirte, un fenómeno como Bloggers Cuba, que ya desapareció como portal y que quedan esos átomos regados por ahí, incluido el blog de Elaine Díaz y otros, también ha sufrido la represión del Estado paranoico. O sea, para ellos todo es palenque. Como la imagen de Giovanni, pues está muy bien, o sea, para el Estado todo es palenque, fuera de la cerca y dentro de la cerca también, para eso está la contrainteligencia, claro, ¿no? Claro. Y conozco blogs del antiguo portal Bloggers Cuba que han sido mandados a cerrar y fueron cerrados y esa persona no tuvo el valor o la idea cívica de denunciarlo. O la oportunidad. Esa es la diferencia. Sí. A un blogger alternativo nadie le puede decir cierra tu blog. Por ejemplo, se siente que falta la voz en este encuentro de una voz oficial. Me gusta que tú digas eso. Hemos invitado a varias personas que que tienen espacios de blog que no están incluidos en esta lista de la blogósfera alternativa. Por respeto a esas personas no tenemos que mencionar sus nombres, ¿no? Yo creo que la postura ética también de ser alternativo o quedarse en la oficialidad atenta también contra la movilidad, con ser un poco más fresco, porque si de hecho tienes un discurso preconcebido, eso te predispone, tanto en la calidad del texto, en agenciarte puntos de contacto, ya sea dentro o fuera de Cuba.
en el discurso oficial no hay prácticamente crítica, y la salud sí es cierto que es gratuita, pero está en crisis, por ejemplo, y bueno, realmente los bloggers alternativos, aquellos que son libres, y sobre eso que quería volver un poquitico, han decidido criticar su realidad, ¿no? Si yo voy a hacer un artículo donde voy a alabar a los llamados logros de la revolución, que para mí son una falacia, pero bueno, los llamados logros de la opinión personal. Sí, mi opinión personal. Eso no es la opinión de la blogosfera. No, para nada, está hablando Claudia Cadero. Claudia Cadero no cree en los logros de la revolución. Pero si yo fuera a escribir un texto alabándolos, pues no tendría que hacerme un blog, porque voy, entrego mi carta, la mando al Granma y sale publicada. Haber tenido un blog desde la prisión, que ustedes los alimentaban, nosotros a través de las grabaciones, ustedes nos grababan y después lo incorporaban al blog, han sido para mí experiencias maravillosas. Pienso que es algo muy positivo, porque es una forma más de ir construyendo la sociedad civil, es una forma más de escribir, de hacer uso legítimo de la libertad de expresión. Para mí ha sido un privilegio. Mi nombre es Laritza Diversain, tengo un blog que se llama Jurisconsulto de Cuba. En él analizo la realidad política y legal de la isla, y ha brindado la posibilidad, o he tratado de que en él los lectores descubran cómo es que funciona y la ley y cómo se hace la legislación dentro de Cuba. Mi nombre es Andy Sierra Álvarez, soy bloguero. Mi blog se titula Cubano con Derechos, el cual se dedica a hacer comentarios y noticias sobre Cuba. Me gustaría hablar de una cosa que nos une a todos, es decir, tanto a la blogósfera alternativa como a la blogósfera oficial y a todos los cubanos, y es una cosa que se llama el miedo. Lo que hace que algunas personas estén de manos atadas ante el Estado Todopoderoso. Entonces esos periodistas que de alguna manera pueden resultar aburrido o que siempre repiten lo mismo, detrás de eso no está más que el miedo que tiene todo el mundo a decir realmente lo que piensa, y que las consecuencias pues pueden ser, por supuesto, la cárcel, o puede ser no tener permiso de salida, o puede ser perder el trabajo, o puede ser sufrir la represión, y eso es importante, ¿no? Es decir, hay miedo y es normal tener miedo. Yo tengo mucho miedo, mucho miedo. Hasta que se despenalice la discrepancia. Exactamente. Mira, yo quería retomar dos temas, ¿no? Uno es el dilema entre mostrar lo positivo o lo negativo. Es que todo eso son conceptos muy relativos, porque cuando yo escribo en mi blog una crónica de cómo una mujer ha tenido que sumergirse en el mercado negro, en la clandestinidad, para comprar leche, para poner en el desayuno de sus hijos, bueno, mirado así fríamente, puede decir, es un rasgo negativo de la realidad, estás tocando la pincelada más oscura, más ocre de la cotidianidad. Pero para mí es una victoria de esa mujer el no haberse dejado doblegar por las carencias, por los controles, por el mercado racional, es decir, yo voy a poner un vaso de leche en la mesa de mi hijo y lograrlo. Ahí hay una victoria ciudadana, y para mí ese es lo positivo de este pueblo, de esta nación, y es lo que yo narro. Todavía somos capaces de sobrevivir, todavía somos capaces de meternos por los entresijos del poder y arrancarle parcelas. Eso es positivo a mi juicio. Respecto al miedo, sí quisiera dar una especie de última sentencia. O sea, desde el año 61, ¿no?, Virgilio Piñera, la famosa frase ante la presencia de Fidel Castro, tengo miedo, tengo mucho miedo, era la gran irreverencia, ¿no? Yo no tengo más remedio que decir no tengo miedo, no tengo mucho miedo, ya no tengo ningún miedo. O sea, es como decir, sé que lo peor está por venir, se acabó la Guerra Fría, se acabó la paranoia orwelliana, se acabó el miedo de Virgilio Piñera. O sea, estamos en una época que yo creo que aunque todos tenemos muchos resquemores, muchas personas, incluso la blogosfera oficial, han cruzado una delgada, tenue línea que ellos mismos desconocen. Ahora bien, voy allá a el tema de del grupo, del pelotón, de la estructura compacta. Hay mucha gente que se me acerca y que se le acerca a otro blogger y dice, pero ustedes tienen que luchar por la unidad. Yo realmente tengo mi propio concepto de lo que es la unidad y lo efectiva que puede ser o no. Ante sistemas monolíticos, piramidales, con una figura central clave que durante muchos años fue Fidel Castro y que ahora está tratando de heredar esa posición su hermano, el señor general presidente Raúl Castro, es mucho más efectiva la lucha atomizada. Yo me he dado cuenta en estos 4 años. Si nos encontramos y fundamos la asociación Blogger, nombramos un director, hacemos estatutos, un presidente, firmamos un acta, vamos a durar 6 meses más a lo sumo. Mientras nos mantengamos como un virus que muta, cambia,
se transmuta también, contagia a uno un día, hoy el centro y el epicentro puede estar en una figura, mañana en otro. Yo creo que así somos realmente difíciles de controlar. La blogósfera nació contestataria. La blogósfera en Cuba, el término blogger nació ya torcido para la oficialidad. O sea, nació nuestro. A propósito de que la blogosfera nació contestataria, bueno, yo como veo eso, es un simple sentido dramatúrgico del texto. Si el texto no tiene internamente un resorte de oposición interna, de resolución interna, el texto puede ser más muerto, puede ser más primera plana del periódico Granma. Y creo que ese conflicto es lo que hace libre a la persona y en última instancia lo que podría hacer libre a todo un proceso y a un sistema social, que constantemente se pierde esa posibilidad, la posibilidad de tener ciudadanos libres dentro del sistema. Todo el tiempo se la pierden, no crean más que súbditos, ¿no? Muchas veces creo que casi todos ustedes han sido alguna vez entrevistados por la prensa, por la radio, periodistas extranjeros, por la seguridad del Estado. Hay una pregunta que se repite, ¿cuál es el propósito que tú quieres cumplir cuando tienes este blog? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Yo estoy soltando ideas al mundo y en un principio pensaba que le interesaba a menos personas. Ahora, no sé si desgraciadamente le interesa a demasiadas personas y tiene que ver entonces con el cuestionamiento ético de todos los días. Así, yo también me he preguntado si soy demasiado punzante, si en un momento no llegaré a aburrir a mis lectores. Entonces refresco mi bitácora poniendo un poema o poniendo solamente una foto, alegrándome por cosas que pasan en el pueblecito pequeño donde vivo, donde afortunadamente después de 52 años de este proceso social han puesto el acueducto. No funciona muy bien porque todavía seguimos cargando agua con cubetas y me sigo echando agua con un jarrito, pero ya está ahí el acueducto y cuando lo pusieron me alegré y lo puse. Yo he tenido que pararme en un momento en la noche y decir, esta noticia de esta golpiza que le han dado a una persona en Guantánamo a cientos de kilómetros de distancia, si no lo pongo en Twitter, si dentro de 2 o 3 días no lo envío por internet con la persona que a veces me lo lleva, puede que esté poniendo a esta persona en peligro. Y si lo pongo inmediatamente sin verificarlo como debiera ser en el mundo libre, corro yo el riesgo. Y esa balanza yo he tenido a veces que violarla. Afortunadamente todo ha sido feliz hasta ahora. El propósito que yo tengo, noticiar, yo quiero dejar memoria de lo que está pasando en este país y que un día mis hijos me lean. Además tengo que hacerlo con una responsabilidad tanto por las víctimas como por los victimarios. Yo he señalado personas, oficiales de la policía política, y me pone a pensar también que tienen hijos, que tienen familias. Ya yo lo pensé muy bien si estaba haciendo bien o no, que respondan ellos. Yo responderé por lo que he denunciado. ¿Ustedes creen que esto que se hace en el trabajo de la blogosfera alternativa podrá tener y ha tenido algún resultado concreto en ese propósito que tenemos los cubanos de mover las cosas, ¿no? De darle agua al dominó, de que se le abre un agujero al muro, en todas las metáforas que usamos para eso? Y como segunda parte de la pregunta, ¿lo que seguirá haciendo tendrá algún resultado? Yo pienso que sí. Hemos obligado a la prensa oficial a responder algunos temas, a tocar algunas zonas oscuras de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad, que ellos nunca hubieran tocado si desde el periodismo independiente, desde la blogosfera alternativa, no los hubiéramos empujado. Les hemos dicho, estamos atentos a lo que dice el poder y lo estamos ripostando, haciendo glosas al margen. Incluso yo creo que mucho de lo que dijo Raúl Castro en el discurso inaugural y de clausura del 6º Congreso está influenciado por esa voz ciudadana que ya él no puede taparse los oídos y decir que no escucha, ¿no? Sí, hay una incidencia en la realidad, no solamente en el mundo virtual, no solamente hacia afuera, hay una incidencia hacia adentro. Y esa incidencia hacia adentro se transmite en un crecimiento de la opinión que sale de abajo, un fortalecimiento de las estructuras cívicas, un proceso de aglutinación sin confusión y sin convertirnos en un cuadro estrecho, pero sí de zonas de la sociedad civil que estaban desconectadas. Los bloggers hemos servido de puente y eso es una realidad concreta, palpable e inmediata. Soy optimista, o sea, creo que sí, que se han movido muchos espacios, se ha ganado una visibilidad que, a pesar de todos los disparates que personalmente me gusta trabajar en la red, se ha ganado una responsabilidad
se ha ganado una profesionalidad, esa palabra que se le teme tanto porque atrás de la profesionalidad está el dinero. Y como que yo personalmente me sentí con 4 libros de narrativa publicados en Cuba y con premios nacionales, también en revistas nacionales, me sentía un autor inédito en Cuba. Ahora publicando mis 4 parrafitos cada día, he escrito probablemente la novela de mi vida, que ya no va a ser una novela, no va a ser la gran obra de piedra, sino una novela completamente molecular, completamente atómica. Me siento leído, me siento seguido, me siento contrarrestado y me siento incluso en el centro de muchas cosas, ¿no? Me gustaría decir, porque hay toda una tendencia a decir que somos leídos desde fuera. Aquí hay un nuevo tipo de ciudadano en Cuba, que es el lector en Cuba de los blogs. Y esto también contribuye a romper el monopolio de la información, que en mi caso personal ese es mi objetivo, aunque lo rompan un 0,0001%, pues ese 001 a mí me hace feliz. Y cada persona que es en sí se conecta a internet, lee los blogs o lee la prensa online, esa persona se convierte también en alguien que rompe el muro estatal de la información porque le pasa esa información a sus amigos. Hay una necesidad ciudadana de acceder y de brindar información, y está funcionando. Los cubanos hemos logrado aprender a informarnos y a informar a otros sin necesidad de la prensa plana, ni de la televisión, ni de la radio. Y eso es una victoria. Cada vez me ponen más improperios como comentarios, y eso es muy bueno, una buena salud. Cada vez más policías y más vigilantes detrás de mí, pero también tengo la satisfacción de que todos los días me leen más personas offline, ya sea en un CD, ya sea una memoria flash, me piden las cosas, he logrado imprimir mis posts. Y en cuanto a la proyección de futuro, quiero ya este año poner un poco más de videos y más de audio en mi blog. Quiero ampliarme a un poco más de zonas en el país, cubrir todo un territorio que tengo bastante olvidado en la zona donde vivo, y yo creo que es por ahí más o menos por donde debo moverme. Hola, mi nombre es Rosa María Rodríguez Torrado, soy la administradora del blog La Rosa Descalza. En él trato de describir la sociedad cubana, la realidad cubana actual. Mi nombre es Henry Constantín, hago el blog Reportes de Viaje. Allí escribo de todo lo que veo en mis viajes por Cuba, viajes que no tienen ningún tipo de seguridad, viajes llenos de precariedades. Hablo de la Cuba que no sale en los medios, la Cuba que muy pocas personas conocen. Hablo de lo que he disfrutado y de lo que he sufrido también. Yo me llamo Eugenio Leal y en el portal Voces Cubanas tengo el blog Veritas, un blog para acercarse a la opinión ciudadana, el cual responde al grupo de investigaciones psicosociales Veritas, del cual soy coordinador nacional. Hay un tema que no debemos dejar de tocar, sobre todo no podemos dar la impresión que estamos eludiendo ese tema. Yo creo que hay que enfrentarlo directamente. La principal acusación pública que hace el gobierno es que somos asalariados, mercenarios, que reciben dinero. ¿Alguien quiere explicar sobre eso? Lo cierto es que un blog no produce dinero. Mi blog Generación Y, desde que lo comencé en abril del año 2007, no ha sido una fuente de bienestar económico, no ha sido una fuente de sustento material, todo lo contrario. Mi blog me exige gastar dinero en las conexiones a internet en los hoteles, el propio Twitter, que cada mensaje enviado al extranjero cuesta $1 convertible, pues es una manera de irse los recursos personales muy rápidamente, ¿no? Ahora bien, aunque mi blog no me produce dinero, mi blog me ha abierto la puerta a publicar en innumerables periódicos y revistas del mundo, y de eso vivo yo. También se puede ser blogger sin gastar tanto dinero, es decir, yo puedo publicar en mi blog desde una conexión de la intranet cubana, sin que me cueste nada de dinero. Ya yo encontré, yo creo que todos hemos encontrado la manera de acceder a la red sin acceso a internet, lo cual parece surrealista, pero no lo es. Hay algo que es digno de notar, y además ahí mismo está el cinismo del régimen. A mí me han contado los pasos, buscando los pasos del dinero, como ellos dicen. Eso me lo cuentan ahora, pero no me cuentan cuando me dejaron sin empleo a mí y a mi esposa. Y mis hijos se quedaron sin comer varios días. Es decir, ¿me lo vas a contar ahora? ¿Por qué no me lo contaste antes? Claro. Evidentemente, o sea, por el blog nadie cobra. El blog es como una fuga de dinero donde se te va el bolsillo por ahí.
Pero ¿qué pasa cuando de repente un periodista importante o un fotógrafo importante repara en tu obra y te dice, me interesaría que una obra tuya apareciera en una galería o en un libro determinado, un libro de prestigio, de una editorial de prestigio? Ahí tienes dos opciones, ¿no? Decirle, yo soy un cautivo, estoy en un mercado cautivo, no toma gratis mi obra, o trata de alguna manera de hacerme pagar un derecho de autor por esa obra. O sea, es muy perverso cuando te acusan de dinero. Es como que de contra que amarraste al mono, que le diste palo, le arrancaste la cola, todavía le vas a decir que tenía peste en la boca. ¿Cómo no va a tener peste en la boca el mono si no tenía para comprarse una pasta de dientes todos los días? O sea, es una lógica bien perversa. Eso que estamos hablando, ese tema específicamente, tiene que ver con una frase que tú repites mucho y que has dicho varias veces en este programa Razones Ciudadanas, que es que en Cuba está penalizada la discrepancia. Yo le pondría una coletilla necesaria. En Cuba está penalizada la discrepancia y la prosperidad. Todo el que prospere, todo el que levante sus alas económicas paralelo al Estado, independiente al Estado, sin tener que simular ideológicamente, sin tener que aplaudir políticamente y logre hacerse de ciertas comodidades, será inmediatamente satanizado. Voy a poner un breve ejemplo de hace pocos días. La conocida poeta Fina García Marrús ganó un importante premio, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Y aunque los medios oficiales mencionaron el galardón, el Gramma sacó en primera plana una nota, el noticiero lo tuvo como titular, nadie aludió al hecho de que el premio incluía 42.000 euros, que me parece muy bien y muy bien ganado y muy bien otorgado, pero además que le van a aliviar la vida, la vejez, los últimos años a esa señora, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie menciona? Porque el dinero es tabú. Ahora, cuando Giovanni Sánchez se gana un premio equivalente o similar, no lo dejan ir a buscarlo, por tanto nunca puede cobrarlo, sale su foto y el cartel de mercenario en la tele oficial. Y además mal sumado. ¿Quién santifica el dinero? Ellos. Creo que, como decía Giovanni, no basta con pedir que se penalice la discrepancia, sino uno tiene que no esperar a que se despenalice y discrepar y empezar a ejecutar las acciones que hace un hombre libre. Y no basta con que se despenalice la prosperidad, sino que por la misma línea uno tiene el derecho humano, aunque no esté escrito en ninguna declaración, de tratar de tener prosperidad. No solamente tener prosperidad para disfrutar de los obscenos atributos del dinero, sino tener prosperidad para esos recursos, invertirlo en el otro derecho, en la forma de ser libre, porque lamentablemente el derecho tiene una base material. Y la base material del derecho a la libertad de expresión está porque uno tiene equipos, computadoras, memory flash, teclado, bolígrafo y papel, aunque sea, ¿no? El pueblo cubano tiene derecho a ser próspero, a no volver a vivir aquello que se vivió, que se llamó la Operación Maceta, a no volver a vivir una Operación Windows, donde la policía tocaba la puerta de las casas a ver si uno tenía una computadora y se la llevaba. Soy Miguel Iturre, blogger de Ancla Insular, para el cual escribo comentarios culturales, crónicas y artículos de opinión. Mi nombre es Joyce García Martínez, vivo en La Lisa, Guatao, carretera San Pedro. Tengo un blog en internet que se llama Criollo Liberal, que empecé como un espacio de opinión propia y ya se dedica a temas sociales. Yo soy Agustín López, uno de los que tiene un blog en internet que pertenece a la generación perdida, aunque últimamente creo que se ha encontrado. Me dedico en mi blog a decir todas las verdades que no podía decir anteriormente. Todo lo que sentía, lo que vivía mi pueblo, lo que vivía mi gente, no mi pueblo de afuera, sino mi pueblo de aquí adentro, el pueblo de adentro y de abajo. Mi nombre es Miriam Zelaya, soy la titular del blog Sin Evasión, anclado en la plataforma desdecuba.com y con un espejo en la plataforma Voces Cubanas. Forma parte de ese fenómeno que todos conocemos como blogósfera alternativa cubana. Se trata de un blog de opinión, fundamentalmente, es un blog completamente personal para verter mis propias razones ciudadanas. Más quisiera creer que cambiarán las cosas. Creer que quemar los barcos ya no será una moda. Claro que volveré
Hablaré otra vez antes que pase un año.